Soy el pastor Figueroa de la Iglesia Jesús es Rey en Miami Beach, en el 1133 de la 71 calle, dándole la bienvenida nuevamente a que compartamos la palabra, que aprendamos de ella y recibamos la bendición que Dios tiene para nosotros. Hoy quisiera hablarle del libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, y vamos a comenzar en el versículo 38. Antes de comenzar, quiero preguntarte, ¿alguna vez Dios te ha dado una palabra que ha inspirado fe en ti para hacer cosas que sobrenatural o algo que es imposible para los hombres? De esta manera Dios nos habla a través de la palabra, y esta porción y este relato de la palabra que nos trae a cuenta, a pensar cómo es que Dios me ha hablado y qué estoy haciendo de acuerdo a lo que me ha hablado. Abre tu Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 4, y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a leer lo que dice el versículo 38. Dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como para montés, y de ella llenó su farda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esta olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: date comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él le dijo: dale a la gente para que coman. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: dad a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Dios. ¿O somos oidores, hacedores de la palabra, o simplemente somos oidores y no hacedores de lo que dice la palabra? El relato que vamos a considerar ahora nos presenta a Eliseo nuevamente en Gilgal, en una época donde había una gran hambre en la tierra. Y es posible que esto sea el mismo periodo mencionado en el capítulo 8 de Segunda de Reyes, donde Eliseo le dijo a la mujer de Sunem: Jehová ha llamado el hambre. Eliseo también había profetizado una sequía, y en ese tiempo fue traído de castigo por el culto a Baal, la adoración a dioses ajenos. El pueblo de Israel se había entregado a Baal bajo el reinado del corrupto Acab y la malvada Jezabel, y se concretó con la falta de lluvia y de rocío. Y esto lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 17. Ahora, según las palabras del Señor Jesús, en ese tiempo el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Y esto lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, y el versículo 25. Pero no se vaya lejos, porque aún el mismo apóstol Santiago también se refiere a esta época de sequía, cuando afirmó que no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, en Santiago capítulo 5. Y el profeta Eliseo se señaló cómo culminó la crisis que produjo esta sequía. La indudable victoria de Elías condujo al pueblo a postrarse y decir en ese momento de excitación colectiva: Jehová es el Dios.
Jehová es Dios. Pero siguieron pensando así, en medio de la calamidad, en medio de la tragedia, nosotros que le amamos, que decimos que le amamos, pensamos de esa manera. ¿Estamos nosotros exaltando a Dios en medio de lo que está sucediendo hoy en día en el mundo? Porque el único que puede arreglar el mundo, el único que puede traer salvación y misericordia y paz al mundo es Dios de los ejércitos. Muchas veces tenemos que ver qué está pasando a nuestro alrededor para ver cómo estamos reaccionando, cuando no debemos reaccionar, sino tomar una acción. Amén. Esto no dio como resultado un genuino retorno espiritual del pueblo de Israel a Dios Jehová. Y no se eliminó a los Baales, y la idolatría oficialmente prosiguió tanto bajo el rey Acab como bajo los reinados de Ocosías y Joram. Bajo el ministerio de Eliseo sigue prevaleciendo la misma actitud. Él conocía a Jehová de los ejércitos. Él hablaba de parte de Jehová de los ejércitos. Y a pesar de sus notables milagros que beneficiaron tanto a individuos como a poblaciones enteras, como la de Jericó y toda la nación, al salvarse de una eminente derrota frente a los moabitas, el pueblo persistió en su desvío y se empecinó a rendir culto a lo que no es Dios. En medio de la tragedia, en medio de la dificultad, nosotros damos a conocer quién está en nuestro corazón. ¿Por qué? La palabra dice que de la abundancia de tu corazón, no, de tu boca, habla lo que hay en el corazón. Ay, pastor, pero lo dijo mal. Pero así como que llegó más directo. De la abundancia de tu corazón, habla tu boca. Y cuando estamos mal o están mal las cosas alrededor nuestro, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos hablando? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo declaramos que Dios es un Dios grande, de amor, de poder, de misericordia, de bondad? ¿Cómo lo declaramos? Confiando en Él, que todo saldrá bien, porque el enemigo, todo lo que trajo fue para mal, pero Dios torna todo para bien. En estos momentos, yo la pasada semana le hablé y le indiqué que era tiempo de acercarnos a Dios y estar cerca de Él para que Él sea glorificado en nuestras vidas. Nos guarda, nos protege, porque nuestro Dios es nuestro Padre celestial. ¿Sabe que Dios no tiene otra alternativa que utilizar la vara del castigo, lo que Él llama el hambre en ese momento, para establecer que otra vez se estableciera que Dios es Dios? ¿Sabe? Si vamos a Hechos, capítulo 26, 14, dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Triste es la historia. Amén. Y las consecuencias de los pueblos individuos que rechazan la revelación y las evidencias del amor de Dios. En su lugar, estos abrazan la propuesta diabólica de adorar a cualquier Baal, según el apetito y el antojo del adorador. Algunos llegaron al absurdo de adorar a Baal Zebú, dios de las moscas, sin tomar conciencia en que en realidad estaban ofreciendo culto al príncipe de los demonios. En la época en que los israelitas conquistaron a Canaán, descubrieron que cada sector de la tierra tenía su deidad o amo, y de manera que había muchos Baales. El plural hebreo de Balaim aparece en castellano traducido como Baales. Y esto lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 18. Los dioses de cada localidad tenían nombres propios. Sin embargo,
Con el correr del tiempo, Baal llegó a ser el nombre propio que representaba de una manera generalizada al dios de la fertilidad. El culto a Baal afectó y desafió la adoración a Jehová de los ejércitos a través de toda la historia de Israel. Los ritos baalistas no solo involucraban prácticas lascivias de los cultos a la fertilidad, sino también sacrificios abominables delante de Dios de sus hijos. Dice la palabra en Jeremías capítulo 19:5, dice: y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que yo no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Esto salió de la boca de un profeta, pero salió de la boca de Dios, del Señor. El culto a Baal frecuentemente estaba asociado con el de la diosa Astoret, y es el uso de las imágenes de acera, para que la época de Eliseo se había tornado en el culto rival de Jehová, y Baal llegó a conocerse como el dios de la fertilidad. Pinturas primitivas que datan del segundo milenio antes de Cristo presentan dibujos de Baal como el dios de la tormenta que hacía llover sobre la tierra. Si durante el ministerio de Elías el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y esta severa disciplina no logró desterrar el culto a Baal en Israel, Dios ahora se dispone a duplicar el rigor del castigo. Acuérdense que al que Dios ama, Dios disciplina. Ay, pastor, ¿por qué usted está diciendo que Dios nos está disciplinando con todo lo que está pasando hoy? Estamos en el mundo y están sucediendo cosas que nos afectan. Y nos ha afectado a todos. Hoy estamos guardados en la casa, supuestamente estamos buscando de Dios y supuestamente estamos teniendo más comunión con Dios porque las cosas están feas allá, afuera. La gente se está muriendo, la gente está siendo enfermada de tal manera que los lleva a la muerte porque no se ha hallado todavía la cura. Pero nosotros tenemos una promesa. La promesa dice que por las llagas de Cristo fuimos sanos. Podemos depender de Dios, podemos descansar en Dios, porque Dios es un Dios que su palabra es sí y amén. ¿Sabe? Cabe observar cómo el proceder y la conducta del pueblo de Dios no solo afecta su estado espiritual y de relación con Él, sino también a la naturaleza. De esta manera, grandes sequías, terremotos, cataclismos pueden estar estrechamente ligados a las malas relaciones del hombre con su Creador. Lo dice la palabra, dice que estamos ¿en qué? En tiempo de dolores de partos. Estamos cerca. En un momento dado sonará la trompeta y todo aquel que esté listo se irá con él. Los otros pues tendrán que enfrentarse a la gran tribulación. Y no quiero ser parte de ellos. Quiero ser parte de los que Dios levanta como su iglesia. Y estamos en la fiesta con Jesús. Amén. Es durante este periodo de adversidad y como consecuencia de escasez de los vitales elementos para la supervivencia que Eliseo está en Gilgal atendiendo a las necesidades espirituales y temporales de sus alumnos, los hijos de los profetas. A medida que se desarrolla la historia y la personalidad de Eliseo se revela con más claridad y observemos que él representa de una manera cada vez más acentuada características y verdades nuevos testamentarios, en particular al mismo ministerio de nuestro Señor Jesús. El primer relato que vamos a considerar está en los versículos de Segunda de Reyes, capítulo 4, del 38 al 41. Y si fuéramos al Nuevo Testamento, este relato tiene su paralelo en Marcos, capítulo 16,
versículo 18, donde dice, si bebiera cosa mortífera, no les hará daño. El segundo está en los versos 42 al 44, y si bien mucho más limitado en su alcance, nos hace recordar cómo Jesús multiplicó los panes, 5 panes y 2 peces, para alimentar una multitud de 5,000 personas, además de sus propios discípulos. El valle del Jordán en la zona de Gilgal, en otro tiempo era un valle fértil y fructífero, pero ahora se había transformado en un terreno muy árido como consecuencia de la sequía. Y lastimosamente sus efectos también alcanzaban el remanente piadoso. Quiere decir que afectó a aquellos que se guardaban, aquellos que no adoraban a Baal. Como nos está afectando a todos lo que está sucediendo, esta epidemia mundial, algo que ha matado a miles y miles de personas. Y difícil es bregar en un mundo así porque no sabe con quién contactarte. Mire, lo mejor que tú puedes hacer, si te vas a contactar con alguien, ora por esa persona. Pídele que Dios la proteja y la guarde y le haga todo lo necesario, que le traiga a ella todo lo necesario para que esa persona esté bien cubierta. Amén. Es algo que podemos hacer continuamente. Estamos en casa sin hacer nada, por lo menos ustedes. El pastor siempre tiene algo que hacer. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe? Los juicios de Dios enviados a causa del pecado de la sociedad también afectan a su pueblo. Y si bien les da a la vez una gracia especial para sufrirlo, los hijos de los profetas, dice la palabra en el versículo 38, que estaban con Eliseo. En medio de esa gran hambre, estaban con él. Pero ¿llegarían a su fin? ¿Sería porque Dios quiso que llegaran a donde estaban para llevárselos? No. Eliseo, diligente en la enseñanza, quería capacitarlos espiritualmente, este grupo de hombres que iban a ser usados para que fueran responsables de mantener encendida la lámpara y el plan del gobierno de Dios para Israel. Eliseo se preocupaba también por sus necesidades, porque eran hombres y necesitaban tener descanso y cobertura para descansar por el frío, por el calor y también para comer. En efecto, le instruyó a su criado, pon una olla grande, vamos a hacer un guiso, vamos a hacer algo bueno para estos hombres. Y haz potaje para los hijos de los profetas. Entre líneas debemos leer que no tenía a su disposición suficientes verduras o legumbres para el potaje, pues uno de ellos tuvo que salir al campo a recoger hierbas y halló una planta semejante a la parra montesa. La antigua versión de Martín Nieto señala que esta cepa silvestre es probablemente lo que se le dice Citrulus colosinis, especie de calabaza silvestre de hoja parecida a la vid y del fruto semejante a los meloncillos. Sin embargo, era amarga y no es comestible. Produce trastornos intestinales y aún muerte. Quizás con una dosis de muy buena voluntad, pero en una evidente carencia de conocimiento botánico, él se llenó la falda de estas calabacitas. Pensó que había realizado gran hallazgo y se volvió diligentemente, cortó las calabazas en la olla del potaje con la sensación de haber hecho una gran contribución para el bienestar de los hijos de los profetas. Pero esto es una buena ilustración de lo que puede llegar a ser el celo no conforme a la ciencia. ¿Sabe? En Romanos capítulo 10 lo explica de esa manera.
Pero al fin del versículo 39 se nos dice, no sabía lo que era. Le echó algo que él pensó que era bueno, pero no sabía lo que era. La lección práctica de este relato es que no debemos incluir en ninguna dieta, sea esta culinaria o espiritual, sustancia que no conocemos como buenas, sanas y alimenticias. Hay por ahí que dicen, toma esto, come esto, algargará de esta manera, con esto y con lo otro. Y la gente se está volviendo loco, haciendo de todo. Algunos ayudan y algunos no. ¿No? Tenemos que ver y darnos cuenta que no todo lo que brilla es oro. En cuanto a la dieta natural, leemos a la continuación que puso en peligro la muerte a toda la comunidad de los profetas, de los hijos de profetas. En cuanto a la espiritual, tenemos claras evidencias sobre la importancia de hablar acerca de lo que sabemos y no acerca de lo que desconocemos. Muchos tenemos nuestras opiniones, pero ¿realmente conocemos? El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 3, 11, de cierto os digo que lo que sabemos, hablamos. Que lo que sabemos, hablamos. Y el apóstol Pablo advierte acerca de lo que trastorna cosas enteras, enseñando lo que no conviene. Tito capítulo 1. Para alimentar adecuadamente al rebaño, ¿qué hizo el siervo? Espérense en que se me trabó esto aquí. ¿Sabes? Debemos adquirir un conocimiento cabal del tema que estamos tratando y conformarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. 1 Timoteo, capítulo 6. Además, exponerlo con seguridad y convicción. Si no lo conocemos adecuadamente, mejor será estudiarlo con más detenimiento antes de exponerlo. Así nuestras palabras tendrán sustancia, estarán sazonadas con sal y suministrarán verdadera nutrición espiritual a los que lo oyen. Son consejos de que la misma palabra establece. Son consejos que el mismo Espíritu Santo nos habla para que nos informemos, para que no seamos solamente una voz, sino que seamos una voz impulsada por la unción del Señor. En otras palabras, una impartición de lo que Dios habla. Amén. Ahora, este mismo profeta estudiante, probablemente orgulloso de su gran hallazgo, sirvió él mismo para que comieran los demás, pero tan pronto comenzaron a comer del guiso, gritaron, ¡varón de Dios! Hay muerte en la olla. Inconsciente, involuntariamente, había envenenado lo que había en la olla y su efecto era mortífero. Tenemos que tener cuidado con lo que comemos, con lo que hablamos, con lo que oímos, con lo que recibimos, porque nos puede afectar de muerte. Ahora ocurre con muchas enseñanzas que se introducen y se entretejen sin verificar que están conformes a la Escritura. La historia de la Iglesia se encarga de enseñarnos cómo las herejías se han introducido sin aparente mala intención y por falta de suficiente discernimiento espiritual. ¿Cómo están las iglesias hoy en día? Predicando cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Y enseñándonos que podemos hacer cosas, que ya no tenemos que orar, ya no tenemos que ayunar, porque Jesús lo hizo y nos dio la victoria. No, como que no suena bien, de acuerdo a la palabra. Se contradice de lo que establece la palabra. ¿Sabes? Las herejías
no fueron rechazadas de plano desde el principio, sino que fueron toleradas y aún entretenidas. Se evidenciaron sus efectos justo después de mucho tiempo, cuando el mal ya se había propagado. Pongámonos especial cuidado en los aportes que realizamos para la olla, que ha de alimentar el rebaño de Dios. Que nadie tenga que gritarnos, hay muerte en la olla. Y la comida que hemos preparado pensando en contribuir para el fortalecimiento de la vida espiritual del pueblo de Dios resulte en una comida mortífera. Es aquí donde actuó el varón de Dios y tomó medida para contrarrestar el efecto del veneno. Pide algo muy sencillo, en realidad el más elemental de los alimentos, y le dice: traed harina. La harina es la sustancia con la cual se elabora el alimento básico del hombre, y al cual el Señor Jesucristo se compara de una manera tan impresionante en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, donde dice: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. La olla que contenía muerte recibe de las manos del hombre de Dios la harina que anula sus efectos mortíferos y la transforma en alimento nutritivo para preservar y sustentar la vida de los hijos de los profetas. Cuando el Señor Jesucristo es recibido como el verdadero pan que desciende del cielo, el pan de vida, la muerte queda anulada. El que come de este pan vivirá eternamente. Juan capítulo 6. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Juan capítulo 6. Jesús es el alimento que el siervo de Dios debe ministrar a los creyentes. Amén. ¿Sabe? Hay poco que se nos dice acerca de esto. Es difícil identificar la localidad de donde vino. Y aunque su nombre se asocia con Baal, este hombre que vino, que trajo todo lo que quería que se le echara o se le diera a los varones, era de Baal Salisa. Y no se sabe mucho de él. Y es evidente que era labrador, pues trajo ¿qué? Panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. De acuerdo con la ley mosaica, los israelitas debían concurrir con esta época a Jerusalén para celebrar la fiesta de las primicias y presentárselas al sacerdote. Bajo su reinado, Jeroboam prohibió que los israelitas concurrieran al templo en Jerusalén y estableció como lugares de culto a Samaria y a Betel. Como el culto en dichos lugares se degeneró y desembocó lisa y llanamente en el balaísmo, este hombre piadoso supuestamente rehusó presentar ahí las ofrendas de las primicias de su labranza. Ante la imposibilidad de concurrir a Jerusalén para hacerlo, prefirió llevar sus ofrendas al profeta Eliseo en Gilgal. Sin duda, así cumpliría con el espíritu de la ley y ofrendaría a Eliseo, el hombre de Dios, el verdadero líder y representante del pueblo de Israel, el fruto de su trabajo. También es de admirar el hecho de que, a pesar del tiempo de extrema hambre, no suspendió el ofrecimiento de las primicias al Señor, que muy bien podría haber utilizado para su propio alimento o el de su familia. Dios aprobó y honró su ofrenda, y aumentándola, empleándolo no solo para el sostén de su profeta Eliseo, sino también para alimentar a 100 discípulos suyos.
Qué privilegio para este anónimo, pero auténtico y realista, el poder contribuir para la alimentación de los fieles en un periodo de tanta escasez y apostasía. En los versículos 42 y 43 de Segunda de Reyes, capítulo 4, el hombre de Dios, Eliseo, empleó términos por demás subjetivos y le dice al que recibe lo que trajo ese hombre anónimo: da a la gente para que coman. A esta orden su sirviente objetó: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Evidentemente era ridículo poner 20 panes de cebada para alimentar a 100 hombres. Apenas se le podría dar a comer la 1/5 parte de un pan a cada uno. Eliseo insistió diciendo: da a la gente para que coman, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrarán. Dios nos está hablando hoy que a nosotros no nos va a faltar. Y si nos faltara, Él va a cubrir las necesidades. Porque Dios es así. La palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os será añadida. Lo primero que debe estar en nuestro corazón desde por la mañana debe ser Dios. Debe ser Dios, y agradecido de que nos ha dado un día nuevo para alabarle, para bendecirle, para hablar con Él, para acercarnos, para poder ayudar a otros si es posible. ¿Sabe? Eliseo había recibido de parte de Jehová una palabra que le inspiró fe y convicción. Dios le había dicho: comerán y sobrará. Él aceptó y confiaba en que esta palabra dada por su Señor, y además actuó en base a ella. El hombre de Dios siempre ha sido y será un hombre obediente a la palabra de Dios. Es muy difícil leer este relato, en particular las palabras de Eliseo, sin que nuestras mentes viajen inmediatamente hasta el Nuevo Testamento. Podemos comparar esta palabra con las ocasiones en que nuestro Señor Jesús proveyó de enormes cantidades de alimento para multitudes que desfallecían. ¿Se acuerdan la ocasión cuando empleó como punto de partida 5 panes de cebada y 2 pececillos? Andrés, el hermano de Simón, reaccionó de la misma manera que el sirviente de Eliseo, pues dijo: ¿qué es esto para tantos? Juan capítulo 6. ¿Sabe? Muchas veces la incredulidad nos ciega porque comenzamos a calcular y a hacer conclusiones racionales. Olvídese de lo que usted pueda pensar, porque usted desconoce lo que el Señor puede hacer, porque el Señor es suficiente para producir, multiplicar hasta que sobreabunde. Miren lo que dice Juan capítulo 6, versículo 13. Dice: recogieron pues, llenaron 12 cestas de pedazos de lo que los 5 panes sobraron. Como dijo Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 43, donde dice: comerán y sobrarán. La frase, da a la gente para que coman, tiene su paralelo en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 16, donde Jesús ordena a sus discípulos: dales vosotros de comer. Tanto Eliseo como nuestro Señor Jesucristo quisieron presionar a sus discípulos con respecto a la responsabilidad que tenían de alimentar a sus semejantes. Ambos, al hacerlo, tomaron como base lo poco que se ponía a su disposición. Y mediante el ejercicio de la fe y apoyados en la palabra del Señor, sobrepasaron con creces las expectaciones y los apetitos de las personas que tenían a su cuidado. Esto constituye
quizás uno de los rasgos más importantes que conforman al perfil de un verdadero hombre de Dios. Nos referimos a su preocupación permanente por la adecuada alimentación y sustento de aquellos que han sido confiados a su cuidado pastoral. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento resuenan las palabras: da a la gente para que coman, dadle vosotros de comer. Para el Señor Jesucristo, la prueba más contundente del amor del apóstol Pedro hacia él sería el cuidado pastoral que debía ejercer sobre los creyentes, y por eso le dijo: ¿me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. El mismo Señor volvió a recalcar a este sentir cuando sobre él cerró su sermón profético en Mateo capítulo 24, del 44 al 47, donde dice: por tanto, también vosotros estáis preocupados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es? Pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. El párrafo de Segunda de Reyes que estamos analizando concluye con las palabras: comieron y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Es muy significante la forma en que las palabras del hombre de Dios se entrelazan con la palabra de Dios. En primer instante, Eliseo dijo: da a la gente para que coman. Ante la incredulidad del sirviente, Eliseo insistió agregando las palabras: porque así ha dicho Jehová. Acuérdense que él estaba preparando hombres para que ellos quedaran como el legado del apóstol, para que ellos fueran ¿qué? Líderes. Ellos fueran la voz de Dios en medio del pueblo. Tenían que tener fe, tenían que creerle a Dios, moverse en fe. De lo poco, hacer mucho. ¡Qué desafío! Quizás tú no tengas mucho conocimiento, pero tienes conocimiento que puedes compartir con tu familia. Mira, hoy es el tiempo de llamar a todo el mundo y ponerlo todo en un WhatsApp o un Zoom o todas las maneras que sea posible y declararle: mire, estamos en los últimos días, Dios les ama, Dios envió a su Hijo para morir por ustedes, y lo único que tienen que hacer es reconocer que todos somos pecadores y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, y recibir a Jesús, el perdón que Él hace provisión en la cruz del Calvario cuando Él derrama su sangre y es sepultado. Y la palabra dice que Él al tercer día fue resucitado y hoy está a la diestra del Padre y aboga por nosotros, intercede por nosotros. ¿Para qué? Para que tú y yo recibamos esa promesa, ese perdón, ese amor que Dios ha mostrado. No es tiempo de quedarse haciendo nada. Hello. ¿Sabe? Eliseo insistió y le añadió las palabras: porque así ha dicho Jehová. Con esto evidenció que el mandamiento tenía su origen en el dicho de Jehová, palabra de Dios. Mire cómo el apóstol Santiago lo dice en capítulo 5, los profetas hablaron en el nombre del Señor. Al cumplirse la alimentación de forma abundante de los 100, los hijos de los profetas, el cronista cierra el relato del incidente atribuyendo la gloria al Señor, pues dice: conforme a la palabra de Dios. El hombre de Dios se inspira y actúa inmerso en la palabra de Dios y no se atreve a obrar independientemente de ella. Su mente, su espíritu, su acción, sus modelos, impregnado e impulsado por la palabra de Dios, así su ministerio es coronado ¿con qué? Con éxito.
Mm. Tenemos que ver qué pasa cuando nosotros recibimos gloria y a quién se la damos. Ay, pastor, qué prédica, qué gloriosa. La gloria sea de Dios. Esto es lo que habló Dios. Y esto es lo que Dios quiere que usted reciba. Amén. Finalmente, el mismo éxito se atribuye cuidadosamente al Señor y no a su siervo. Y esto lo dice la palabra. 1 Corintios capítulo 1. Dice, para que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué? Tenemos que reconocer que un ministerio fructífero y espiritual siempre será conforme a la palabra de Dios. Y solamente para su gloria, pues Allah ha dicho en Isaías 42, a otro no daré mi gloria. Wow. ¿Cómo es Dios? Dios es bueno. Dios nos ama. Y Dios quiere darte a conocer que a pesar de lo que está sucediendo, a pesar de lo que estás pasando, si estás pasando alguna necesidad, tienes un Dios en los cielos que te ama y está dispuesto a que llegue la provisión, a suplir tus necesidades, porque tú eres hijo de Él. ¿Y qué te pide Dios hoy de todo esto que hemos hablado? Que creas en su palabra. Que no te aflijas más. Que no te preocupes más. Dios está en control. La palabra dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabe cuándo uno puede hablar esas palabras? Cuando uno pasó por la tormenta. Que a pesar de lo que pasó, Dios estaba contigo y te llevó al otro lado. Te dio la victoria. Él lo promete en su palabra. Te llevará de gloria en gloria, de victoria en victoria. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. El que está en el mundo fue avergonzado en la cruz del Calvario. Porque él pensó que lo había matado, pero resucitó y tomó lo de él y lo llevó al cielo. Y ahora ese poder y esa autoridad nos la doy yo a nosotros, la iglesia. No son los edificios que están cerrados, la iglesia. Somos tú y yo. ¿Qué vas a hacer con la palabra que Dios te ha dado? ¿La vas a creer? ¿Vas a moverte en fe? ¿Vas a compartir con otros que están en necesidad? No tienes que salir de tu casa. Hoy existe WhatsApp, Zoom, Skype, todos esos medios para que tú puedas comunicarte. Mándale, mire, escríbele, llámale. Pero primeramente recibe tú la palabra de bendición, porque si no vas a compartir muerte. Y Dios es un Dios de vivo. Nosotros, Él lo dice su palabra, que aún en el más allá Él es nuestro Dios. Cuando salgamos de este mundo, Él sigue siendo nuestro Dios. Es el Dios soberano, el Dios de poder, que te ama y quiere lo mejor para ti. Quizás tú podrás decir, pastor, usted no sabe lo que yo estoy pasando, pero te digo que hay esperanza para ti. Te digo que hay un Dios en los cielos que te ama, que quiere abrazarte, que quiere levantarte y llevarte a donde Él quiere que tú estés. Y no te quedes donde tú estás. Ese es el Dios que yo predico. Ese es el Dios que me acompaña cada día. No sé si conocen mi testimonio, pero en el 2019 estuve cerca de la muerte. 4 o 5 días que no esperaban. Ya le habían dicho los médicos a mi esposa y a mi hijo que hablaran con los medios para poder tener todo preparado. Pero Dios tenía otro plan. Dios me dio vida. Y me dio vida para que yo pudiera seguir hablando de Él, exaltándole, dándole a gente estas porciones de verdades para que ellos tomen fuerza y que puedan seguir hacia adelante. Mi consejo es que te acerques a Dios. Dios es un Padre
que te ama. Si nunca lo has conocido, tendrías que reconocer que su palabra dice que todos fuimos pecadores y por pecadores fuimos destituidos, separados de Dios. Pero hay un versículo en la palabra, 1 Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y borrar nuestras maldades. En otras palabras, es que Él quiere darte la oportunidad que tú recibas lo que Él hizo posible. Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios está tocando en tu corazón en medio de la tribulación, en medio de todo esto que está afectando a nuestras vidas. Dios está diciendo, quiero acercarme a ti, quiero abrazarte, quiero darte ánimo, quiero levantarte para que otros vean cuánto yo te amo. Y de esa manera podemos decir que Dios nos ama, porque Él siempre está pendiente a nuestro cuidado. Quisiera repetir esa oración conmigo. Cierra tus ojos. Si vas manejando, no los cierres. Pero si está en posibilidad de cerrarlo, cierra tus ojos. Y di conmigo, Padre Celestial, yo creo, Señor, que Jesús tomó mi lugar en la cruz del Calvario y fue crucificado y murió y fue sepultado. Y Señor, al tercer día, tu palabra dice, podemos confiar en tu palabra, Señor. Tu palabra dice que Él resucitó y está a la diestra del Padre. Él es el que aboga por mí. Él es el que me representa delante de ti. Él es el que intercede por mí, Señor. Yo lo recibo hoy porque me arrepiento de todos mis pecados y lo recibo como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Permíteme orar por ti, Padre. Tú conoces el corazón de cada hombre, cada mujer, Señor, que con sinceridad han repetido esta oración, Señor. Llénalos de tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, inunda su ser y ellos puedan conocer que han sido cambiados de muerte a la luz. Ya no están en tinieblas, sino bajo la luz, bajo el cuidado, bajo la dirección tuya. Espíritu de Dios, tú te encargas de ellos, tú les muestras, tú los llevas, tú haces con ellos tal como tú quieras, Señor, para que la gloria sea tuya y no del hombre. En el nombre de Jesús yo los bendigo y te pido, Señor, que tú abras las Escrituras a su luz para que ellos puedan recibir y creer, Señor. Y que ellos se acerquen a ti en la confianza que tú has dado, Señor, de hablar contigo y tener y establecer una comunión contigo cada día, en el nombre de Jesús. Bueno, eso es todo por el momento. Te bendigo, los bendigo. Oro todos los días por ustedes, que el Señor les llene de poder, de fe, para que sean lámparas en medio de las tinieblas. Les amamos y seguimos, Señor, buscando su presencia. No te olvides, Dios nos ha dado este momento para acercarnos a Él. Y Él declarará su amor sobre ti, porque te hablará y te dará a conocer cuán grande es Él. Acuérdate, servimos a un Dios soberano, sobrenatural, todopoderoso, que lo conoce todo, omnisciente, y que está en todo sitio a la vez. Está contigo y está con nosotros. Bendiciones. Dios te siga bendiciendo.